Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La democracia es engorrosa, la democracia es dispendiosa, la democracia es imperfecta y eso lo han reconocido hasta los mayores defensores de la democracia. Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, no lanzó a millones de sus soldados a la muerte para defender a los judíos. En ese momento el mundo no sabía que los judíos estaban siendo exterminados por Hitler. Churchill lanzó a la muerte a millones de soldados de su país para defender la democracia del autoritarismo, de la dictadura, del fascismo. De ahí que sus palabras, según las cuales la democracia es un sistema imperfecto, pero es el mejor que tenemos, tengan tanto peso. A propósito de las imperfecciones de la democracia, el teórico y filósofo político John Dewey tiene también una buena frase. Los males de la democracia se curan con más democracia, decía Dewey. Y puede que estas preguntas suenen muy anglosajonas, pero son pertinentes para nosotros acá en Colombia. Y no solamente para la Colombia bogotana y blanca, pero específicamente para la Colombia indígena, campesina y negra. En Colombia existen dos mecanismos distintos de consulta, que son hace tiempo y lo serán aún más en el futuro próximo objeto de intenso debate en el país. Una son las consultas previas. Las consultas previas son las que deben hacerse cuando se hacen proyectos que modifican los territorios de las comunidades indígenas o negras en Colombia. Desde 1991, cuando las consultas fueron reconocidas en el país, se han llevado a cabo miles de ellas. Hoy hay sectores políticos y del empresariado que consideran que estos mecanismos de participación se han prestado para abusos y para frenar el desarrollo del país. Estos sectores convergieron alrededor del Partido Cambio Radical para proponer un proyecto de ley estatutaria que reglamentaría estas consultas. Eso por un lado. Otras son las consultas populares. Estas son las que se votan o a nivel nacional o a nivel local. Por ejemplo, la consulta anticorrupción fue la primera consulta popular votada a nivel nacional. Pero el año pasado, en el 2017, se votaron también 7 consultas en municipios para decidir sobre proyectos que tienen que ver con el subsuelo, con proyectos de minería o de petróleo, asuntos según los cuales, y según la Constitución, son asuntos controlados por la nación. Nunca antes en el país se habían votado tantas consultas populares y este mecanismo que preocupa al gobierno, preocupa también a otros sectores políticos, está ahora siendo revisado en la Corte Constitucional y según filtraciones de prensa, estas sugieren que la Corte podría limitar el derecho de los habitantes de los municipios de Colombia a decidir si se pueden o no hacer estos proyectos que tienen que ver con el subsuelo. Entonces vuelvo a la frase de John Dewey. Si ante las limitaciones de la democracia se necesita más democracia, ¿es el proyecto de cambio radical, es la discusión de la Corte Constitucional una ampliación o una restricción de nuestra democracia? Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para hablar del engorroso tema de hacer democracia, consultar a la gente y tener a todo el mundo contento, distintos actores e investigadores en este tema de las consultas previas y las consultas populares. Felipe Rangel es consejero de Territorios, Recursos Naturales de la Organización Nacional Indígena, la ONIC. Felipe, es un placer tenerlo acá. Muy buenas noches, gracias. ¿Usted de dónde es, señor? Yo soy del pueblo Uva, de Arauca. El pueblo Uva de Arauca, el pueblo Uva que existe en varios territorios del país. Sí, estamos en el departamento de Casanare, Arauca, Boyacá y los dos Santanderes. Obviamente un defensor de la consulta previa. Defensor de la consulta previa, pero también defensor del territorio. Sí, señor. José Daniel López es representante a la Cámara, por Bogotá. Es politólogo, es del partido Cambio Radical, el partido que ha propuesto una reglamentación de las consultas previas. José Daniel, muchas gracias por estar acá. ¿Qué hubo, Daniel? Gracias por la invitación. Un saludo también a Felipe y a Alex. Alex Riaño es politólogo, es economista, es coordinador de conflictividad y desarrollo en la ONG, que el Centro de Pensamiento, incluso Pares, Paz y Reconciliación. Alex, un placer tenerlo por acá. Bueno, pues buenas noches a todos, a Felipe, a José Daniel y Daniel. Un gusto hablar con ustedes de un tema que me apasiona hace varios años y es participación ciudadana en relación con las industrias extractivas y todos estos temas. Y entonces,
A ver, hablemos, y como decía yo al principio, hay dos tipos de consultas. Yo sé que a la gente se le confunden las dos, pero las dos son muy distintas. Y quería yo arrancar hablando de las consultas previas. Las consultas previas son de uso exclusivo, digamos, para los territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas en el país. ¿No es eso el caso? Sí, así es. Para los pueblos indígenas, creo que la consulta previa es un instrumento legal internacional reconocido por los tratados internacionales. Claro, viene de la OIT. De la OIT. Y eso a mí siempre me sorprende cuando uno lee el origen de la consulta previa, por qué la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, termina involucrada en un tema que tiene que ver con comunidades indígenas, afros. ¿Qué tiene que ver eso? Yo creo que la OIT es un instrumento, un espacio internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en América Latina, pero también en el mundo. Yo creo que este espacio es muy importante resaltar la importancia de la consulta previa, pero también la participación de los pueblos indígenas en este proceso. Y entonces, Colombia es firmante de la OIT. ¿Cómo se llama el artículo, Felipe, que regula las consultas previas, del cual se adhiere? Es el de 160 y pico. 169. 169. Y entonces la Corte Constitucional ha reconocido eso y ha elaborado, digamos, toda una doctrina alrededor de las consultas previas. Y le pongo aquí simplemente un poco lo que dice la Corte para entender. Aquí es largo, pero hay dos aspectos claves. Entonces, la Corte dice en una sentencia de unificación de 1997 que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas. Integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. Y entonces yo aquí recojo de esta sentencia dos aspectos. Uno es que las comunidades indígenas tienen un vínculo fundamental con su territorio para poder desarrollarse cultural y económicamente, es decir, están atadas más que los campesinos, más que los citadinos, más que nosotros con su territorio, y al ser eso un derecho fundamental, el de vivir en el territorio, cualquier modificación debe ser consultada y eso también constituye un derecho fundamental. Sí, esto es el punto de partida de esta discusión, estamos hablando de derechos fundamentales. Por eso la Constitución Política, en el artículo 152, y la Corte Constitucional, por medio de 3 sentencias, ha reiterado la necesidad de reglamentar por medio de una ley estatutaria este derecho fundamental. El proyecto de ley que presentamos, en Cambio Radical, que busca reglamentar la consulta previa, no es otra cosa que un proyecto orientado a fortalecer la consulta previa, a ponerle términos, etapas, condiciones claras, en línea de lo que ha expresado tanto la Constitución Política como la Corte Constitucional. Y entonces el problema está en los detalles, Alex, ¿no? Entonces sí, claro, todo el mundo dice que hay que regular la consulta previa, pero los intentos de regulación generan una cantidad de prevenciones en las comunidades indígenas y afros. Sí, realmente el problema es bien complejo. Por un lado, uno tiene que delimitar y dar unas reglas claras para que haya seguridad jurídica para todas las partes. En este momento, todo lo que hay sobre consulta previa es unas directrices que están en una directiva presidencial que no tiene rango de ley y que, por tanto, no necesariamente son adoptadas a la hora final de tomar las consultas previas, libres e informadas. Pero además de eso, es un problema complejo, entre otras, porque uno se pregunta, claro, usted ve el objetivo de la ley y dice que es garantizar y reglamentar un derecho fundamental, es un derecho fundamental de esas comunidades étnicas que tienen para subsistir y para mantenerse culturalmente, pero uno va y mira la exposición de motivos, y ahorita le decía al representante que es curioso que en el primer párrafo lo que dicen es que se están sobreutilizando. Entonces le queda a uno la pregunta de si lo que busca es reglamentar y garantizar un derecho o limitar un problema que se le sale de control al gobierno y a ciertos actores. Y la pregunta de si se están sobreutilizando la lanza Germán Vargas Lleras, el líder natural de Cambio Radical, en una columna del Tiempo que se llama País Ingobernable, y lo hace con las siguientes cifras. Me imagino que usted la leyó con mucho interés, la columna del ex candidato a la presidencia Vargas, Felipe. Dice lo siguiente:
país sin gobernar. En Colombia hemos ejecutado más de 4.500 procesos de consulta previa, mientras que en Chile, Perú y Bolivia, con poblaciones indígenas mucho mayores, se han realizado 36, 28 y 40. Es decir, en Chile 36, en Perú 28 y en Bolivia 40, frente a Colombia, que ha realizado 4.500 procesos. Y entonces estas cifras de entrada le dice a uno que aquí hay algo fundamentalmente distinto en Colombia alrededor de la realización de la consulta previa, Felipe. Sí, lo que hay que indicar es que aquí en Colombia se ha hecho unas consultas express, que el cual ha condicionado el procedimiento legal de una ruta. Y yo pienso que es importante generar una consulta con mayor participación, donde las comunidades indígenas tengan garantías frente a eso. Entonces a mí me parece que las consultas previas que se han realizado aquí en Colombia es una consulta express que no ha garantizado la participación de las autoridades, que no han garantizado por lo menos el consentimiento previo, libre e informado frente a eso. Pero entonces, hablemos un poquito, ¿cómo se hace una consulta previa? Digamos, alguien en un territorio de Arauca donde vive el pueblo Uva quiere hacer una carretera. Bueno, cuando yo estaba en Arauca, en el caso del pueblo mío, nosotros hicimos un proceso de consulta que duró 1 año y medio. Un proceso de consulta que las mismas comunidades indígenas colocaron y concertaron. Tiempo, plazo, ruta. Pero también la participación y garantías. ¿Qué tipo de proyecto? Lo que tiene que ver con el proyecto de exploración petrolera. ¿Cierto? Entonces yo creo que fue un tipo de consulta donde se manifestó los efectos negativos que iba a traer este proyecto. ¿Y al final ustedes qué dijeron? ¿Que sí o que no? No, se sustentó que no se podía hacer, que era negativamente ese proyecto que se podía desarrollar en comunidades indígenas, que eso era negativo para las comunidades indígenas. Entonces se manifestó claramente de que el gobierno entendió y la compañía entendió que si se desarrollaba ese proyecto iba a afectar notoriamente en el campo cultural, espiritual, territorial, ambiental y ecológicamente. ¿Y se frenó el proyecto? Y se frenó porque hubo una sustentación jurídica, política y fundamentada. Ok. Y entonces, déjame ponerles estas solicitudes mineras y resguardos indígenas para que ustedes vean la magnitud del reto que supone las consultas previas en Colombia. Entonces, lo que está en rojo son solicitudes mineras que se han hecho desde el 2010 y están en revisión. Lo que ven ustedes en anaranjado son los resguardos y en Carmelito también son resguardos coloniales. Y vean cómo se traslapan en muchos casos. Es decir, aquí estamos hablando, y eso que aquí no están los territorios afro en este mapa, y solamente están los proyectos mineros, no los proyectos de hidrocarburos, no los proyectos de infraestructura. Este es un tema que toca intereses nacionales, intereses estratégicos y que hay mucho en juego, ¿cierto, José Daniel? Sí, así es. Y la pregunta es, ¿más consultas previas es necesariamente más democracia? Lo decía la columna de Germán Vargas. En países con una población indígena proporcionalmente aún mayor que la colombiana, como en Bolivia, que además tiene un gobierno de izquierda, como Perú, como Chile, no se han registrado más de 50 consultas previas. Esto evoca un poco un debate de finales de los años 90 y comienzos de la década pasada, cuando tras la Constitución del 91 proliferaron los partidos políticos. Y Colombia llegó a tener más de 100 partidos políticos. Luego llegó el acto legislativo 01 de 2003 a reglamentar y a delimitar y a organizar un poco la democracia colombiana. Sí. Creo que acá el tema de fondo, más que en la cantidad de consultas previas, está en la calidad de consultas previas. Que genere, como lo dice Alex, seguridad jurídica para las partes, que tenga unos términos, que tenga unos plazos y que sean claras las consecuencias de la consecución o no de acuerdos entre las compañías o el gobierno desarrollador de proyectos y las comunidades, sean indígenas, afrodescendientes, raizales, romo-palenqueras. ¿Y estas consultas, Alex, son vinculantes? Es decir, esto es distinto. Aquí no llaman a las comunidades indígenas a votar como en las consultas populares. Es un proceso de consulta totalmente distinto el que se hace. Sí, en efecto es un proceso completamente distinto. Piensen que el primero es un derecho adquirido para que unas comunidades puedan subsistir. El segundo es un mecanismo de participación donde los ciudadanos pueden dar su opinión sobre diversos temas. Son cosas completamente distintas. ¿Qué decir acá frente al argumento de que hay países con más
población étnica que tiene menos consultas. Realmente habrá que profundizar cuáles son las razones. Otra cosa que pasa en Colombia, por ejemplo, es el desplazamiento forzado de muchas de estas comunidades que han tenido que verse reubicadas a causa de la violencia. Luego uno diría, pues seguramente hay procesos donde han tenido nuevas territorialidades, pero cuando ustedes planteaban el mapa acerca de cómo se traslapan las comunidades étnicas y en particular las solicitudes, uno podría mirar mejor títulos mineros y bloques petroleros, pero hay una gran discusión y es si tantas cosas pasan en un territorio, la pregunta es si la consulta se hace proyecto a proyecto o se hace en elementos de mayor escala. Por ejemplo, uno podría hacer la consulta previa sobre un esquema amplio de ordenamiento territorial que le dé las garantías a las comunidades étnicas para su supervivencia, que donde ellos dijeran, este es mi territorio, déjelo por fuera de petróleo y minería. ¿Podría hacerse? ¿Sería más efectivo allí? Creo que son cosas que, por ejemplo, este proyecto de ley no tocan y que es interesante discutir. Un poco en relación con el argumento que daba el representante, y es si la pregunta son más o menos consultas o mejores consultas, como decía Felipe. ¿Cuál es una mejor consulta? La que deja satisfecha y garantiza la supervivencia y los derechos de las comunidades, pero que a la vez genera certezas acerca de lo que significan esas decisiones, que es lo que hoy no sabemos. Lo que hoy no tenemos claro es ¿qué pasa cuando no se logra un acuerdo? En principio es que el Estado toma la decisión. El Estado toma la decisión. O sea, no son vinculantes, la consulta no es vinculante. Claro, digamos, no necesariamente, porque para poder tomar esa decisión tiene que tener en cuenta otros elementos, no puede tomar la decisión que se le dé la gana. Tiene que mirar el test de proporcionalidad, es decir, qué tanto la decisión es acorde o no. Hay muchos elementos adicionales que tienen que tenerse en cuenta y yo creo que aquí lo complejo del debate es cómo logramos un procedimiento que brinde más garantías y que logre su objetivo final, que es la supervivencia de estas comunidades. Y en principio, Felipe, antes de entrar a mirar como la propuesta de cambio radical, ¿usted estaría de acuerdo en que se necesita esta ley estatutaria para regular y para reglamentar la consulta previa? No, yo creo que es importante la reglamentación, pero para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, pero también para fortalecer también el territorio, ¿no? Nosotros no estamos en contra del desarrollo de este país, sino lo que nosotros estamos mirando es dos visiones diferentes. Una cosa es visión conservacionista, proteccionista, que cuida el territorio para los seres humanos, pero también para los colombianos, ¿no? Porque es que los ríos que nacen en los territorios indígenas, ¿cierto? Entonces, si vamos a mirar el concepto extractivista, nosotros no estamos generando un desarrollo alternativo frente a eso. Porque cuando decía acá, por lo menos, bueno, es un interés particular o un interés para la nación. Yo creo que aquí también hay que analizar, bueno, ¿será que el desarrollo o la extracción de los recursos naturales que está desarrollando en Colombia ha servido para mejorar las condiciones sociales del país, de la población alejada? No necesariamente, al contrario. La evidencia sugiere que donde se explotan recursos naturales la gente vive peor. En pobreza, en pobreza. Sí, señor. Entonces, nosotros necesitamos también mirar también esos aspectos. ¿Cómo generamos verdaderamente una política de incidencia que resuelva las necesidades y la problemática de la población? Y entonces metámonos si en principio todo el mundo está abierto a que se reglamente de alguna forma la consulta previa, ¿cómo lo hace Cambio Radical? Y tal vez ahí está lo que no le gusta a mucha gente. Y hay al menos dos cosas que yo voy a resaltar que no le gustan a algunas personas. La primera es, por ejemplo, la definición de territorio que hace esta ley. Entonces, dependiendo de cómo define usted el territorio, define usted dónde se puede se debe o no se debe hacer consulta previa, ¿cierto? Porque esta es una cosa que va atada al territorio. Eso está en el artículo 2, que es el artículo que enumera los principios. Los principios acá señalados guían todo el proceso de consulta previa y sirven de marco interpretativo de las normas establecidas. Entonces tiene una cantidad de definiciones y en la definición de territorio dice, por ejemplo, territorio hace referencia a las áreas tituladas, habitadas y explotadas por un pueblo indígena, tribal, afrocolombiano, rom, palenquero o raizal. Y ahí la expresión clave hace referencia a áreas tituladas, ¿cierto? Y eso, dicen muchas personas, es muy restrictivo, porque hay una cantidad de áreas de pueblos afrocolombianos, por ejemplo, que no están tituladas, están en proceso de titulación, hay una cantidad de espacios aún no reconocidos. ¿No es esta una visión restrictiva, debilitadora de la consulta? Digamos, sin duda el componente
un debate de fondo acá es el concepto de territorio, Claro. porque usted desde la visión de una comunidad indígena puede considerar que el territorio no es solamente el que usted habita, incluso ni siquiera el que usted posee o del cual es propietario legalmente. Todo puede ser un sino territorio. donde vive. De acuerdo, así no lo tenga titulado. Ese es un punto importante y creo que eso era parte de la discusión del informe de ponencia en Comisión Primera del Senado. Y es un tema que seguramente es susceptible de mejora. Pero hay un concepto de territorio que va más allá. Y es cómo una comunidad indígena incorpora en su narrativa territorios donde de pronto no habitan, pero que tienen un valor simbólico. ¿Y usted cómo logra compatibilizar ese concepto simbólico o espiritual del territorio con una realidad práctica? Y es que el gobierno está en la obligación de llevar un registro de comunidades indígenas, solamente lo puede hacer desde el punto de vista geográfico, Sí. de modo tal que cuando una empresa o el mismo gobierno en el desarrollo de un proyecto va a iniciar una consulta previa, tenga la certeza que si ese proyecto pasa por determinada vereda de determinado municipio, las comunidades étnicas que tienen allí incidencia son X, Y, Z, y no como ha ocurrido en muchos casos, que el ministerio, por medio de la dirección de consulta previa, identifica unas comunidades existentes y a medida que el proyecto se va desarrollando, Surgen aparecen unos muchísimas reclamos. más, volviendo inviable el desarrollo del proyecto. Entonces, déjeme, me voy a la pausa cuando regresemos. Esa es la postura de Cambio Radical. Cuando regresemos, la contrastamos con la visión de un experto en el tema, de un representante de las comunidades indígenas. ¿Qué es el territorio? ¿Cómo se debe entender en el marco de la consulta previa? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablando de democracia, de consultas previas. Ahora, más adelante, hablaremos de consultas populares y hablábamos de la reforma que propone el partido Cambio Radical, una reforma para reglamentar las consultas previas en Colombia. Específicamente hablábamos del concepto de territorio que utilizan en esa reforma, un concepto restringido. Territorio es titulado. Y eso puede ser muy estrecho, no tan estrecho, Alex. Bueno, digamos, ahí depende de la definición y para qué uno quiera definir territorio. Si yo defino territorio como un mecanismo de manejo de un Estado, ¿cierto? Pues seguramente necesitaré tener claridades geográficas de dónde están o dónde están las comunidades. Pero piénsenlo del lado o desde el punto de vista de las comunidades étnicas. Si uno empieza a entender el territorio como una concepción más antropológica y sociológica del asunto, lo que encuentra es que el territorio es una construcción. Y es una construcción que tiene tanto de tierra como de comunidad como de creencias. Y en últimas, definir ese límite pues es muy complejo, porque en últimas también es una cosa que evoluciona. En la medida en que yo, digamos, piensen en comunidades que sean nómadas, ¿cuál sería la concepción de territorio? ¿Cierto? Uno no podría restringirlas a un espacio particular. Entonces, ese tipo de complejidades es las que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el centro del debate? El centro del debate es cómo garantizar los derechos de estas comunidades y eso no lo podemos perder de vista. Claro, los derechos de esas comunidades que en ocasiones chocan con los derechos del resto de los ciudadanos, porque aquí hay ¿Qué es una la cosa pregunta de la compleja, democracia? ¿no? Claro. Interés de unas minorías versus el interés general, pero eso no tiene que chocar, tiene Claro. que encontrarse la manera de Porque, de por ejemplo, coordinarse. el pueblo UBA puede tener una idea, y yo la he escuchado, de que el petróleo es la sangre de la tierra. Y entonces, en ese sentido, su territorio involucra también el subsuelo de la nación, involucra la materia prima con la cual se pagan innumerables programas sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo definir el territorio? Y le pregunto por la definición que hacen aquí los señores de Cambio Radical. Bueno, en este caso, la concepción de los pueblos indígenas, cuando hablamos de territorio, hablamos de territorialidad, que son territorios ancestrales, o territorios tradicionales, en el cual es el ciclo de vida donde nosotros nos hemos convivido ancestralmente con la naturaleza, el ciclo de convivencia, son sitios ancestrales, culturales, o pagamentos, o sitios sagrados frente a eso. Cuando hablamos de territorio titulado, estamos hablando, es una porción de tierra reconocido a través de una figura que es resolución por el gobierno colombiano. Pero quiero dejar también claro, hoy el Ministerio del Interior no ha tenido en cuenta el reconocimiento de los territorios indígenas, pero también no ha tenido reconocimiento de las comunidades contactadas frente a eso. Ejemplo, si vamos a mirar por lo menos, hay proyectos que se vienen desarrollando o vienen en el país. Ministerio del Interior no tiene ese conocimiento que hay comunidades indígenas
que han vivido, hay comunidades indígenas que han vivido en su territorio. Ejemplo número 1, en este caso vamos a hablar de Santiago Putumayo. Hace 20 días estuve en Santiago Putumayo, donde milenariamente las comunidades indígenas ingas han vivido milenariamente ahí. Sí. Y el ministerio no lo ha reconocido. Imagínense, entonces ha manifestado que supuestamente no existen comunidades indígenas, cuando lo existen. Pero Felipe, pero también hay un reconocimiento de que, en efecto, se perdieron territorios, porque usted me puede decir, no, es que yo ahora vivo en Bogotá, el territorio donde yo vivo, Bogotá, seguramente era territorio de alguien más antes de que yo llegara aquí a vivir, de pronto de una comunidad muisca, incluso antes de los muiscas debió haber sido el territorio. Entonces hay en la historia cambios del territorio y de eso se tratan las luchas de poder y las luchas de poder que se han dado incluso entre los mismos grupos indígenas. Pero ¿cómo entender hoy una definición de territorio para poder saber qué es explotable y qué no? Bueno, en este caso yo creo que hay que entender el significado del territorio. Para nosotros el territorio es la integralidad. A nivel donde nosotros convivimos, donde verdaderamente estamos, como que dice, ejerciendo una vida. Sí. A nivel educación, a nivel de la medicina, a nivel de la productividad, a nivel de la convivencia. Por eso el relacionamiento del territorio es la convivencia entre el hombre, la naturaleza y la mujer. Y no necesariamente lo que está titulado, puede ser más amplio de lo que está titulado. Nosotros, en el caso del pueblo Uva, nuestra convicción es que el territorio para nosotros es la madre de la naturaleza. Por eso para nosotros es el equilibrio. Si cualquier cosa que se extraiga, ya sea petróleo, para nosotros es la sangre, eso desequilibra la naturaleza. Claro, pero entonces yo le digo, a mí me gusta que haya CISBEN, que haya programas sociales, que las personas que viven en la pobreza en la ciudad puedan tener subsidios y esos subsidios vienen en parte del petróleo. Me gusta también andar en carro, me gusta también volar en avión y todo eso viene del subsuelo. Vea, es que creo que lo importante acá es ubicar el para qué de la consulta previa. La Corte Constitucional ha dicho que la consulta previa es un diálogo entre iguales en donde no existe un poder de veto, pero sobre todo un diálogo o una tensión entre dos propósitos. Uno que señalaba Alex, que es el de la protección a nuestras comunidades indígenas, entre otras comunidades, y otro el del desarrollo económico, que no es menor. Es que lo que se trata acá es, por ejemplo, de si podemos construir una carretera, y ha habido carreteras y no menores. Ruta del Sol, que más allá de los problemas que ha tenido, tuvo un problema muy serio por una consulta previa en el departamento de Sucre que la retrasó sustancialmente. La doble calzada para la vía Cali-Buenaventura, sí, que beneficia a millones de personas y por razón del exceso de demora en el desarrollo del proceso de consulta previa, termina tal vez protegiendo el interés de una comunidad étnica, pero minando el interés nacional de desarrollo económico y de infraestructura, y sobre todo las necesidades sociales, económicas, de movilidad de millones de personas que utilizan esa vía en su diario vivir. De eso se trata esta tensión. Entonces volvamos a los detalles. Y hay unas excepciones que incluye esta ley estatutaria, excepciones a casos donde no se deberían hacer consultas previas o proyectos sobre los cuales no debería haber consulta previa. Y aquí se pone espinosa también la cosa. Esas excepciones son múltiples, yo solamente les pongo 3 que escogimos que me parecieron de las más complicadas. Entonces, no tienen que ser objeto de consulta previa las actividades que tiendan al mantenimiento, mejoramiento o rehabilitación de infraestructuras o proyectos. Es decir, lo que ya hay que se quiera agrandar o que se pueda meter como una rehabilitación no hay que consultarlo. Las actividades que se desarrollen sobre infraestructuras ya existentes y proyectos de interés estratégico nacional que sean susceptibles de generar impactos adicionales a los ya causados. Y en el 10º punto dice procesos competitivos de asignación de áreas de hidrocarburos y cualquier modalidad contractual en la que el Estado celebre posteriormente un contrato que suponga la utilización de recursos naturales y que sea susceptible de consulta previa posterior. Entonces, ni proyectos de petróleo no serían objeto de consulta. Ese no es el significado. ¿Qué pasa, Daniel? Mucho antes del desarrollo de un proyecto, sí, la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, saca a la venta al sector público con Ecopetrol o al sector privado lotes, bloques,
que delimitan o dividen el territorio, como se divide políticamente en departamentos, Colombia está dividida en bloques. Esos bloques salen en una especie de concesiones o de licitaciones, unas subastas más bien, en donde pujan las distintas empresas interesadas en tener el primer derecho para su desarrollo. ¿A qué apunta este artículo? Que en la adjudicación de esos bloques, que es un proceso inicial, global, que no implica intervenciones específicas del territorio, no se desarrolle consulta previa, en tanto no se está generando impacto en el territorio, sino hace parte del proceso normal de planeación del territorio en un país. Ok, entonces los proyectos de hidrocarburos sí tendrían que ser por supuesto, por supuesto. Claro. Y los de de hacerse realidad tiene que hacerse también. De acuerdo. Pero acá hay un elemento interesante que me parece bueno mirar, y es que se está limitando el tema de la consulta previa a impactos concretos, y eso tiene una racionalidad y un sentido. Pero creo que en aras de la participación uno diría, bueno, si hay una comunidad étnica que vive dentro de un territorio y dentro de ese territorio se planea subastar un bloque petrolero, cabe la pregunta, ¿vale la pena preguntarle a las comunidades antes de sacar este bloque a subasta en estas rondas petroleras que hay? Es una gran pregunta, no es una pregunta fácil de responder tampoco. Yo no tengo la respuesta, yo creería que no es tan sencillo decir que todos los bloques, porque eso pondría una tara muy grande para ser competitivos, pero la pregunta está ahí, porque es que esos bloques están en territorios concretos, ¿sí? Y eso me lleva a una pregunta adicional, y es, fíjense que dice, se produce una afectación directa, cuando se produce una afectación directa, específica y particular. Y acá hay otro tema que es preocupante, o no preocupante, sino que hay que debatir en el marco de la reglamentación de la consulta previa, y es que uno puede saber todos los impactos hoy hacia el futuro, o hay posibilidad de revisarlos. Porque claro, si no es posible revisarlos, y si la consulta se hace de una sola vez, es absolutamente imposible predecir el futuro. Y no es, por más que uno tenga los mejores sistemas de control y de evaluación de riesgos, es imposible saber todo lo que puede pasar hacia el futuro, sobre todo en temas ambientales. Es un tema bien complejo. Entonces, lo que dice ahí es que lo que es sujeto de consulta previa son los impactos específicos. Y eso, digamos que incluso con toda la ciencia que ustedes le quieran meter, es bien complejo de determinar a priori. Y debería ser un proceso complejo que permita evaluarse sobre el tiempo y que permita reevaluarse sobre el tiempo. Me tengo que ir a la pausa, seguimos con este tema, consultas previas, consultas populares, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de las consultas previas, consultas populares, de la propuesta de cambio radical de regular estas consultas. Como para ir pasando al tema de las consultas populares, Felipe, ¿a usted le gusta este proyecto? ¿Lo apoyaría? ¿Se opondría? Bueno, en este caso, nosotros en el año 2017 presentamos un informe del examen periódico universal, el cual lo asumimos nosotros, la Consejería Nacional de Territorio de la ORIN, en abril en Suiza. Yo creo que fue el primer informe presentado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, donde nosotros visibilizamos 396 títulos mineros y más de 927 títulos en solicitud por la Agencia Nacional de Hidrocarburos frente a eso. Entonces, uno lo que mira es que después, a los 20 días, hay un informe donde en Colombia se han realizado más de 6.000 consultas. 4.500, dice Vargas. Sí, Vargallera. Pero las Naciones Unidas dicen, no, más de 6.000 consultas previas. Y uno mira, bueno, ¿dónde se hicieron las consultas previas? ¿Con quiénes? ¿Cierto? Bueno, en este caso, frente al proyecto que propone Cambio Radical, yo creo que es un proyecto regresivo que va en contra de los intereses colectivos, culturales, políticos, sociales de las comunidades indígenas frente a eso. Y lo otro que quiero decirle acá es que esa propuesta no fue consultada con los pueblos indígenas. Nosotros estamos prestos a que eso se consulte con los pueblos indígenas. Sí. No estamos cerrando. Y inclusive pues invitamos a que eso se consulte a través del espacio de la Mesa Permanente de Concertación, donde generemos un debate, un análisis frente a eso. Y yo creo que es importante que si estamos en un país democrático y si queremos verdaderamente que esto se dé, es importante generar un espacio de diálogo, de concertación, pero también de cómo verdaderamente generamos unas apuestas alternativas a este país frente a eso. Pero que también se compensen también algunas problemáticas sociales que ha generado los proyectos petroleros, hidrocarburos, etcétera, etcétera, en el país frente a eso. Y entonces ahí hay no sé, ¿hay indígenas en Cambio Radical? No, pero además no estamos cerrados a la posibilidad que esto sea objeto de consulta previa. No, porque recuerde que las comunidades indígenas tienen unas circunscripciones especiales que les dan 2 curules en el Senado, 2 curules en la Cámara de Representantes, motivo por el cual su participación política
no suele darse mediante los partidos usualmente establecidos, sino mediante estas circunscripciones especiales donde, por ejemplo, Cambio Radical no, ni la mayoría de los partidos más conocidos participan. Ese es un tema exclusivo de las comunidades indígenas. Claro. Pero lo que le quiero decir es esto, es que acá se está planteando un falso debate. Esto no se trata de si sí a la consulta previa o no a la consulta previa. Por supuesto que sí a la consulta previa, pero fortalezcámosla y reglamentémosla. Es que, Claro, pero ¿qué es lo que dice el consejero de la UNIC que no hace el proyecto que ustedes presentan? Es que que eso le la corresponde- debilita y es restrictivo de la consulta Es que previa. esa es una, digamos, la eventual consulta previa sobre el proyecto de consulta previa es una responsabilidad del gobierno, no de los partidos políticos con iniciativa legislativa, en primer término. Pero vea, lo que quiero decir es, acá se está La planteando... consulta previa de la consulta La previa. consulta además, Claro, la calcule consulta previa los del tiempos, proyecto de consulta previa. imagínense los tiempos que esto implicaría, con la necesidad urgente, como lo ha dicho la Corte Constitucional, de reglamentar esta materia. Pero lo que quiero decir, Daniel, es que acá se está vendiendo un falso debate entre sí a la consulta previa o no a la consulta previa. Se trata de fortalecerla. Esto no se trata de si comunidades indígenas o desarrollo económico. Se trata de desarrollo sostenible. Necesitamos un país que tenga más puentes y menos orillas. Y la única forma de unir a las orillas en este país es por medio del diálogo. Y el diálogo debe ser organizado, debe ser reglamentado, debe tener términos, tiempos, una ritualidad y unas reglas claras para sus consecuencias, sea o no que haya acuerdo entre las partes. Eso es lo que Alex. buscamos, nada más. Daniel, sobre este proyecto de ley en particular, ¿qué opino? Creo que es un paso que hay que dar. Es absolutamente necesario reglamentar y dejar establecida cuáles son las reglas de juego para hacer una consulta previa en el país. Eso es absolutamente necesario. Ahora bien, habiendo dicho eso, sí hay elementos desde la exposición de motivos misma que lleva a este proyecto particular de Cambio Radical, en algunos de los elementos que tienen que ver con los tiempos, que tienen que ver con la definición de los impactos efectivos y demás, que le generan a uno dudas y que creo que requieren de una discusión amplia para poder llevarlo a buen término. Pero de que es una necesidad, es absolutamente necesario que se reglamente y que haya seguridad para las comunidades, Está para el usted muy gobierno. diplomático, señor. No, eso se llama ecuanimidad, no Sí, diplomacia. sí. Pero vea, no me queda claro si le gusta o no le gusta el proyecto. Yo no lo quiero Si me poner lo, aquí. si me lo preguntaran personalmente, yo digo que no me gusta. Y no me gusta por la manera en que estoy leyendo cómo se está planteando el debate. Uno lee la columna de Vargas Lleras y no puede estar de acuerdo con ella, incluso si hay algunos elementos que son ciertos del abuso de las consultas. Y por eso es lo que yo digo al principio. Uno lee la exposición de motivos y más que garantizar un derecho, parecía que están justificando la delimitación o la restricción de un derecho adquirido. Y por eso es que creo que se necesita debate. Y yo sí creo que hay unos elementos preocupantes, digamos, que vale la pena debatir, pero seguramente habrá un espacio más amplio para discutirlos. Perfecto. Salimos a la calle a preguntarle aquí, como para hacer el puente con el tema de las consultas populares, preguntarle a la gente si estaba de acuerdo con que uno pudiera definir en las comunidades, en los municipios, si se pueden o no hacer proyectos que tienen que ver con el subsuelo, que es de propiedad de la nación. Y además, si estarían dispuestos a pagar un costo más alto por bienes como la gasolina, si de eso deriva que aumenten los precios de la gasolina. Esto es lo que dijeron. ¿Usted está de acuerdo con que los ciudadanos de ciertos territorios decidan si en su suelo se puede sacar petróleo, se puede hacer fracking, se puede hacer minería? ¿O que lo decida el gobierno? Pues que lo decía pues el gobierno. ¿Por qué el gobierno y no los ciudadanos? Pues claro está que pensándolo bien, pues como ciudadanos también. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí debería ser decisión del territorio y no de una sola persona. Que el gobierno decía la situación digamos, del país, ¿no? No, me parece que deberíamos nosotros decidirlo porque es nuestro propio territorio. Debe haber un acuerdo entre ciudadanía y gobierno. Si elegimos el gobierno, pues también deberíamos decidir sobre el territorio en el que estamos. Bueno, ¿y qué pasa si, digamos, un territorio dice no quiero que aquí se extraiga petróleo y nos toque importar entonces el petróleo y la gasolina suba? ¿Estás dispuesta a pagar más plata? De hecho, estamos pagando más y sacándolo desde acá. A la larga sale más económico pagar un poco más cara la gasolina, pero pues no, digamos, matar ese territorio. Pues ahí sí es complicado porque pues ahí sí sería muy importante de que sí se sacara petróleo. Pero tampoco estaría dispuesto a
permitir que se envenene el agua si hacen fracking o no hacen fracking. Pues ahí se asumirían el riesgo de pagar más por la importación. Sí, sería una cosa que tocaría hacer, o también que el gobierno buscara nuevas formas para energías alternativas. Pues como yo no pago gasolina, no tengo carro. Por Dios. Claro, hasta que no le suba la gasolina, sube el transporte también, sube todo, ahí sí están muy dispuestos. Me tengo que ir a la pausa, cuando regresemos hablamos de las consultas populares, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de consultas previas, consultas populares. Se votaron 7 el año pasado, este año se han frenado porque la registraduría no quiere soltar la plata, el gobierno realmente. Las del año pasado fueron en Cabrera, Cundinamarca, en Cajamarca, Tolima, Cumaral, Meta, Arbeláez, Cundinamarca, Pijao, Quindío, Jesús de María, Santander, Sucre, Santander. Por temas como un proyecto hidroeléctrico en Cabrera, Cundinamarca, contra la mina de la Colosa. Dicen que puede haber ahí 30.000 millones de dólares, ¿no? O sea, más o menos el doble de... ¿Cuánto es nuestro presupuesto? Son 200 billones de pesos. Está por ahí. En Cumaral, contra un proyecto de explotación petrolera. En Arbeláez también, minería de hidrocarburos. En Pijao, minería. En Jesús de María, hidrocarburos y minería. Sucre, Santander también, minería. Todas aprobadas, todas superaron el umbral. Todas, excepto creo que 2 de ellas sacaron más votos que el alcalde que está en ese municipio. Es decir, aquí hay democracia y la Corte Constitucional está estudiando ahora mismo una demanda a la de Cumaral, entiendo yo, está en el despacho de la magistrada Cristina Pardo. El mapeo de la Corte que tenemos nosotros en temas económicos y sociales nos sugiere, esto se suponía que se iba a saber esta semana, parece que será la próxima, el mapeo que tenemos sugiere que en temas de derechos económicos y sociales la Corte tiene una mayoría para tumbar o restringir las consultas populares. Los magistrados José Fernando Reyes, Guerrero, Bernal, Lizarazo, Linares tienen un récord de votación que suele restringir los derechos económicos y sociales, como los de las consultas. De centro están Cristina Pardo y Gloria Ortiz, y Alberto Rojas y Diana Fajardo suelen ser más amplios en el tema de derechos sociales. Es decir, es previsible que esto se vaya a caer en la Corte. Previsible, probable, todavía no sabemos. La ponente es la magistrada Cristina Pardo. ¿Usted qué cree que, no sé si lo saco de su tema, pero las consultas populares, que son como las consultas previas de los que no somos indígenas ni negros, las consultas previas de los que no son indígenas ni negros, ¿se deberían permitir para proyectos de explotación minera del subsuelo? No, yo creo que la población civil tiene el derecho también de opinar y explicarle a la sociedad colombiana y al gobierno cuáles son los efectos que le va a traer también a las comunidades, ¿no? Sí. A mí me parece que, bueno, es un derecho fundamental que se logró, ¿no? En la Constitución Política de 1991, en la Ley 134 de 1994, que el cual tiene el derecho de la población o los sectores populares en expresarse, si quieren o no que se desarrolle un proyecto hidrocarburo o minero frente a eso. Y además, pero yo quiero referirme a una cosita frente a eso. A usted me va a echar para la consulta previa. A mí me parece que en esto también hay que tener en cuenta 2 cositas. Hace 2 años, por lo menos yo vengo de Arauca, hicimos un estudio de todos los proyectos de concesiones que se han hecho ya, que antes era la Occidental de Colombia, ahora Ecopetrol asumió casi el 100% de todo el aparato, ¿cierto? Sí, tanto señor. En la parte física, industrial frente a eso, ¿no? Si en Colombia por lo menos estuviera por lo menos un marco regulatorio en el tema de la ley de minería frente a eso, donde garantizara verdaderamente los dividendos que produce la rentabilidad petrolera, minera, hacia el Estado colombiano, sería muy importante frente a eso. Pero uno mira de que por lo menos la voz del pueblo, escuchando acá, la cuestión de la gasolina y el petróleo frente a eso, ¿no? Que si no se explota, supuestamente hay que importar. No, la cuestión es que nosotros tenemos que mirar es que el petróleo se debe vender bien,
no debe regalárselo. Porque si vamos a mirar acá en el 1980, cuando se hizo esa negociación de concesiones con la Occidental de Colombia, nosotros estábamos regalando petróleo. ¿Cómo es posible que nosotros teníamos que comprar el petróleo? Y entonces ahí el argumento es que antes de empezar a regular eso hay que cambiar una cantidad de cosas más. Me saca un poquito de la discusión, pero yo entiendo su punto, que se trata de cambiar es el modelo, ¿no? Y esa es una discusión mucho más amplia. Se me va a acabar el tiempo, pero quiero saber ustedes qué piensan sobre el tema de las consultas populares. Vea, Daniel, vimos en el cuadro 3 tipos de proyectos que son negados en consultas populares. Proyectos de generación de energía, proyectos de minería y proyectos de hidrocarburos, que son proyectos todos esos que se ven antipáticos, tanto como para las comunidades como para la opinión pública. Pero ¿cuál es el para qué de esos proyectos? La generación de energía, para poder encender el bombillo, para que en el espacio público de las ciudades y de los pueblos haya luz, para que no atraquen, para que los hospitales y los colegios funcionen. Si no se genera energía, no hay luz o la tarifa incrementa. El tema de los hidrocarburos y la minería no solo generan bienes básicos, insumos básicos para la vida en sociedad, sino que de ahí se financia el Estado. Entonces, si vamos a aceptar que cada municipio puede decidir sobre si ahí se hace minería, si se hace actividad petrolera o se hace actividad de generación de energía, tenemos que aceptar entonces que todos los municipios del país se pongan de acuerdo en que no permitirán ninguna de esas actividades. Y la pregunta es de ahí, ¿de dónde vamos a sacar la energía y cómo vamos a financiar el Estado? ¿A usted no le gusta que tengan derechos sobre el subsuelo, los municipios y los pobladores de esos municipios? Yo creo que los desarrolladores de proyectos y en particular el Estado deben tener una mayor vocación de diálogo, una mayor vocación de anticipación. Deben entender que estos proyectos, más que retos técnicos, son retos de concertación social, pero bajo el entendido que la nación es la que debe entender, es la nación la que debe decidir sobre el subsuelo en Colombia. Alex. Mire, hermano, la pregunta es, ¿cuál es el problema de fondo y por qué las consultas populares empiezan a tener ese boom justo al final de este periodo, de esta década? Y yo creo que el problema de fondo es, hay una demanda de participación que no está siendo satisfecha. Y esta explosión de consultas populares no es capricho, ni tampoco es una autarquía o una cosa que los ciudadanos ahora entonces no quieren creer el Estado. No, hay una falta de participación en lo que tiene que ver con la implementación de estos proyectos. Si partimos de ahí, entonces vienen las otras preguntas. Claro, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a sacar hidrocarburos, minería? Evidentemente son una necesidad de la vida diaria, pero esa no es la única pregunta. La pregunta es ¿cómo? ¿Con qué beneficios para las comunidades que producen o no? ¿Cierto? Y creo que toda esa falta de participación se ha canalizado en esa voz que son las consultas populares. Tienen muchas razones, algunas tienen como eje central el tema ambiental, otras tienen que ver con el tema de regalías, pero la respuesta a esto no puede ser menos participación, tiene que ser una participación más amplia, más efectiva. Pero vinculante a los derechos sobre el subsuelo, señor, deje de dar tanta vuelta. La pregunta no es que sea vinculante o no. Porque es que esa es la pregunta. Claro, pero es que ¿quién toma la pregunta es quién toma las decisiones. Si yo dijera que es vinculante, diría que es la decisión de un lado. Y en estos temas se requiere concertación entre el Estado y el Estado local. Pero acá el tema es que en muchos casos la concertación no es posible. Se me acabó el programa. Usted, muy cortico ahí, consejero. Yo creo que el territorio es del Estado colombiano, claro, hay que diferenciar. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado colombiano. El Estado colombiano somos todos. Todos tenemos el derecho, todos tenemos que beneficiarnos. Pero no se beneficia solamente el político o el gobierno frente a eso. Yo quiero también... No, y me voy. Yo quiero también esto plantearle. Hay otros medios alternativos para el tema de la luz, como las plantas solares. Si vamos a mirar por lo menos en China, que son muy extensivas en el área necesitada. Y que no sirven por la noche. Se me acabó el tiempo, este tema se los garantizo, lo seguiremos tocando, sobre todo después de la decisión que tenga y que se dé en la Corte Constitucional. Antes de irme, les recuerdo, para nuestro aniversario, segundo aniversario, estamos invitando a televidentes de este programa a que vengan a un programa especial de Zona Franca. Lo pueden hacer para participar con figuras de la opinión y la política nacional, como el señor Felipe Rangel, consejero de la UNIC, que me agrada mucho tenerlo aquí esta noche. Usted también, representante. Gracias, Daniel. A usted también, Alex. Para participar, escriban a francamente@gmail.com contándonos qué les ha gustado de este programa y cuál es su receta para arreglar este país. Por ejemplo, en el tema de las consultas. Está complicado. Muchas gracias a ustedes, señores. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. No está complicado, yo estoy encantado.